Madrid, 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 Madrid. Esto es un pitoste, pero de los buenos. Pues no me he traído las gafas del cerca. Y además, ¿cómo lo pronuncia el actual símbolo para todos los jóvenes de España de Madrid? Zetangana. Muy madrileño. Vamos a descubrirlo. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. Mil y una formas de pronunciar la capital de España. Pero, ¿por qué ocurre esto? Para hablar de este fenómeno, no solo tengo que estar yo aquí contándoos datos, sino que tengo que consultar qué es lo que la gente dice, qué es lo que decís vosotros. Y para ello creé una encuesta donde puse 3 preguntas. ¿Cómo pronuncias Madrid? ¿Cómo has oído que otra gente pronuncia Madrid? Y por último, ¿de dónde eres? Con estos datos yo podía extraer la suficiente información como para elaborar un mini estudio muy de andar por casa aquí, que no se me asuste nadie, y analizar cómo pronunciamos Madrid, Madrid, Madrid. Pero antes de eso, si nos paramos a ver qué es lo que ocurre cuando pronunciamos palabras como juventud y Madrid, en este vídeo tengo que forzarme a pronunciarlo bien, ¿vale? Porque yo normalmente pronuncio Madrid o Madrid. Cuando pronunciamos palabras como Madrid o juventud, lo que nos damos cuenta es que la lengua sube y toca la parte superior de los dientes superiores. La juventud está preparadísima. Justo cuando se produce ese contacto, dejamos de emitir aire. Es decir, la laringe deja de vibrar y ahí facilitamos una pausa para la palabra siguiente, aunque esto en español, que hablamos muy rápido, a veces es complicado. Esta forma de articular, esta D final de palabra, explica mucho de por qué hay tanta variedad a la hora de pronunciarlo. Y es que este sonido D al final de palabra es un sonido muy débil. Ante esto, los hablantes siempre toman 2 posturas diferenciadas y ambas coherentes. Una de estas opciones es hacer desaparecer ese sonido, que es lo que me ocurre a mí. Y la otra opción es reforzar el sonido, por lo tanto estamos llegando a 2 resultados, a 2 palabras que suenan con consonantes diferentes. Ahora bien, vámonos a los datos. Aviso navegantes. Como veis en la encuesta tenemos diferentes votaciones. Como os he dicho, este es un fenómeno que posee varias pronunciaciones y es normal que haya esta variedad. Nos encontramos la opción mayoritaria con un 39,9%, que es la opción de Madrid, con D tal y como se escribe. Un 28% para la opción de Madrid, un 21,8% para la opción de Madrid, y un pequeño 5,2% para la opción de Madrid, con T. Estas otras opciones más chiquititas que veis son aclaraciones que me hicieron algunos hablantes. Por ejemplo, alguno de ellos me dijo que pronunciaba Madrid, como con una H al final, y también me aclararon algunos de ellos que dependía del contexto, que ellos mismos notaban que a veces era una D y a veces era una Z y a veces era nada. Otros también me aclararon que aunque pronunciaban Madrid con D al final, era una D muy suave y que apenas era perceptible. Hay que tener muy presente para analizar bien estos datos que a veces los hablantes no somos plenamente conscientes de lo que nosotros mismos decimos y a veces es muy complicado analizar sin modificarlo, sin pensarlo mucho y entonces cambiarlo. ¡Hala! A tomar por culo, vámonos. Y por supuesto, esto también puede ir variando. Si hablas más o menos deprisa, quizá la pronunciación varía. Y también, según cuál es el contexto y cuáles son las otras palabras que estás utilizando, puede ser que Madrid aparezca o más con D, con una D más suave, con una Z, o simplemente que nos carguemos ese sonido D. También es muy curioso que muchas de las personas que respondieron Madrid con D al final son personas que no son españoles, es decir, son hispanohablantes, muchos de ellos, y otros, sin embargo, eran personas que residen en otros países, por ejemplo de Chipre y una persona de Portugal, y ambas dicen pronunciar Madrid. El resto de personas que comunicaron en esta encuesta que dicen Madrid con D al final son mayoritariamente personas hispanohablantes pero de Latinoamérica, países como Perú, Chile, Uruguay, Costa Rica, Venezuela, México, entre otros muchos. Y dato curioso, también hay muchos gallegos que dicen pronunciar Madrid con D al final. ¿Pero por qué ocurre todo esto? Pues como os he contado, el hablante tiene varias posturas, o bien eliminar el sonido o bien reforzarlo. En esta opción de reforzar el sonido nos encontramos la opción de Madrid terminado con T. Esta es una variante que encontramos sobre todo en zonas donde se habla catalán, valenciano, es decir, en Cataluña, en Valencia y en Islas Baleares. Ellos intentan marcar ese sonido D final, pero por influencia del catalán terminan pronunciando una T al final, que es un rasgo muy similar con otras palabras catalanas. Otro tipo de refuerzo
macizo es el que nos encontramos en la opción de Madrid, con Z. Esto no lo podemos encontrar en la Castilla norteña, donde es muy común. Y de hecho, muchos comediantes hicieron humor con esto, con figuras como Zapatero o también con Adolfo Suárez, que tanto uno como otro, uno leonés y otro abulense, ambos pronunciaban palabras terminadas con D con Z. Por ejemplo, juventud, Madrid, edad. Como hemos dicho, la otra posibilidad que tienen los hablantes es eliminar ese sonido de D al final de palabra tan débil. Y esa es la opción que nos encontramos con Madrid, que es, y tengo que mojarme, mi opción. Esta opción de Madrid, donde eliminamos el sonido de al final de palabra, es muy mayoritaria, nos la encontramos en zonas como Extremadura, Canarias, Andalucía y también en buena parte de Castilla-La Mancha. Ahora bien, quiero aclarar que esta D no se pierde porque no queramos hablar correctamente, porque seamos unos vagos hablando español, porque hablemos muy rápido, porque hablemos muy mal. Nada de eso. Es simplemente porque esta D al final de palabra, como hemos dicho, es muy débil. Pongáis como os pongáis, yo a ti no te conozco ni te he visto en mi vida. No tengo ninguna necesidad de estar aquí. Además, no tenemos que alarmarnos porque esto ya pasaba también con el latín. Por ejemplo, en latín en determinados casos usaban una M al final de palabra. Por ejemplo, amaban. Y esto es algo que acabamos perdiendo y por eso actualmente decimos amaba. Sí, es que es así, es que es una realidad social informativa. Y es que estos sonidos al final de palabra son muy débiles y con el paso del tiempo pueden ir modificándose. Recordemos que la lengua es un organismo vivo, es así. Y ahora vamos con la segunda pregunta. Primero analizamos qué es lo que ellos, como hablantes, dicen, que reflexionen acerca de cómo usan su propia lengua. Sin embargo, la segunda pregunta era, ¿y los otros? ¿Aquí qué idioma habláis? Yo es que no... ¿Cómo hablan los otros? ¿Cómo has oído que otra gente pronuncia Madrid? Y esto sí que fue muy aclaratorio. Y es que aquí, como veis, la opción mayoritaria es Madrid con un 47,7% de los votos. Seguido de la opción de Madrid, que cuenta con un 39,4%. Y ahora sí, en tercera posición nos aparece la forma de Madrid con un 26,4%, es decir, ya no tanta gente. Y por último, la minoritaria, que también era minoritaria en el primer gráfico, es la opción de Madrid con T al final y que ha resultado tener un 17,6%. Ya digo, esta encuesta no es que sea la encuesta del siglo y que sea la más aclaratoria y definitiva para estudiar este fenómeno, pero sí que nos acerca a qué es lo que está pasando con las diferentes pronunciaciones de Madrid. Pero ahora bien, como buenos investigadores que somos, vámonos al diccionario panhispánico de dudas para ver qué es lo que recoge la RAE. ¿Qué está pasando, mamá? Bueno, vamos a jugar. La Real Academia de la Lengua Española aquí. Si nos vamos al apartado número 3, la Real Academia de la Lengua Española nos dice: también es extremadamente débil la pronunciación de la D final de palabra, que en el habla poco esmerada de algunas zonas de España... ¡Qué fuerte! ¿Hostia? Los vagos estos. Complejos. No, por favor, la RAE. Dios mío. No. No es un chiste. Seguimos. Que en el habla poco esmerada de algunas zonas de España tiende a perderse. Madrid, usted, verdad. Por Madrid, usted, verdad. En realidad, en la pronunciación normal se articula una D final muy relajada, apenas perceptible. En zonas del centro de España, algunos hablantes cambian por Z el sonido D en final de sílaba o de palabra, pronunciación que debe evitarse en el habla esmerada. Ay, Dios mío, es que esto me parece... Que no. Y nos pone de ejemplo con este habla no esmerada, pronunciando una Z, ejemplos como adquirir por adquirir, virtud por virtud, y finalmente termina diciendo: entre hablantes catalanes es frecuente pronunciar la D final como una T por influjo del catalán, verdad por verdad, como ya os había explicado yo anteriormente. De verdad, la RAE, cuando se pone con que el habla poco esmerada, la lengua fluye, cambia y ya está. ¡No es verdad! La lengua cambia, tiene que moverse, es un organismo vivo. ¿Qué es eso de esmerada o no esmerada? Hay muchas cosas todavía por hacer. Y tú te preguntarás, ¿y qué pasa en Madrid? Curiosamente, lo que ocurre en Madrid es que nos ofrece un abanico de las diferentes posibilidades y pronunciaciones de Madrid. Así, es más normal y frecuente en la zona norte de Madrid encontrarnos con la pronunciación reforzada, es decir, Madrid.
Mientras que si nos desplazamos a la zona sur de Madrid, en contacto con La Mancha y después con Andalucía, es cierto que se encuentra con una tendencia más clara que el sonido se relaje y que por lo tanto se pierda. Madrid. De hecho, un estudio reciente hecho por Isabel Molina en la Universidad de Alcalá nos arroja mucha luz en este asunto. En este estudio de dialectología, Isabel nos muestra cómo la pronunciación de esta D final está cambiando y evolucionando en Madrid. ¿Y dónde centraron su estudio? En el barrio Salamanca. Mira, como veis, aquí tenemos el gráfico con la pronunciación del barrio Salamanca en Madrid. Como veis, estos simbolitos que tenemos abajo os lo explico yo aquí muy llanamente. Este primero significa que hay una elisión, no hay sonido, es decir, es la variante de Madrid. El segundo simbolito, que es una especie de D, es una fricativa aproximante, es decir, es la variedad de Madrid donde hay una D muy suave al final. Y por último nos encontramos este símbolo como un cero tachado, que es la dental fricativa sorda, es decir, la opción de Madrid. ¿Y qué es lo que vemos en el gráfico? Que un 60% de los hablantes decían la forma Madrid, frente a un 25 y un 15% de las variantes de Madrid y Madrid. Eso es en general, el barrio Salamanca no es un ejemplo de todo. Espérate, porque ahora nos vamos con las edades. Ahora aquí Isabel Molina comparó diferentes generaciones. Este gráfico me parece súper sorprendente. Las personas mayores prefieren la forma de Madrid, donde hay una elisión, desaparece el sonido. La segunda generación favorece el ensordecimiento, es decir, Madrid. Y es la generación de los jóvenes los que están volviendo a la forma normativa, es decir, Madrid. Eso es por los estudios, es que seguro que esa gente no ha estudiado mucho, los que pronuncian Madrid han estudiado más. Aquí lo tenemos, amigo mío. Un gráfico acorde a cómo pronuncian Madrid, dividiendo a los hablantes en diferentes tipos de estudio y cuál es el grado de estudios que tienen. Los universitarios prefieren claramente la forma de Madrid, donde desaparece ese sonido de final de palabra. Mientras que los hablantes con estudios secundarios optan por la forma normativa, Madrid. Y son las personas con estudiantes primarios los que prefieren la forma fricativa sorda, es decir, Madrid. Ahí es nada, todo lo que os he contado en un momento. Que esto a mí me parece fascinante. Muy bonito, me gusta. Vamos, que en definitiva, en Madrid podemos encontrar un rompeolas con todas las pronunciaciones de esta D final de palabra. Pero es muy curioso ver cómo este fenómeno va evolucionando y va cambiando. Pero ahora, vámonos a otra cosa. Pero vamos a lo importante. ¿Cómo habla el madrileño? Muy madrileño. Pucho, C. Tangana, el hombre de mil nombres, este artista que ha sacado un disco tan bueno, tenía que decirlo. Muchas gracias. Llamado El Madrileño. ¿Cómo pronuncia el Madrid? Ya se me ha escapado mi Madrid. Poco esmerado, si es que... No, vamos a verlo. Aquí entramos en debate y es verdad que a lo mejor lo que yo oigo está un poco influido por lo que yo digo. Así que déjame en comentarios cómo lo oyes tú, cómo te parece que C. Tangana, Pucho, el madrileño, lo pronuncia. C. Tangana, prepárate. Pero... Coged unas palomitas. Bueno, no, que tenéis que escuchar bien los sonidos, no comáis. Vamos con la primera. Él está en Madrid y él escuchó el disco en especial. Además, él está en Madrid y él escuchó el disco. Él está en Madrid y escuchó... ¿Otra vez? En especial, además, él está en Madrid y él escuchó el disco antes de que saliera y hemos estado componiendo juntos. 100%, ahí ha dicho Madrid. Vamos a seguir a ver qué más dice. ¿Qué significa para ti Madrid y cómo la quieres, digamos, exportar a nivel? Fijaos que el entrevistador ha dicho Madrid claramente con una D al final suave, pero ahí estaba la D. Pues Madrid significa muchísimas cosas, pero es un punto... ¿Madrid o Madrid? Pues Madrid significa muchísimas cosas. Pues Madrid significa muchísimas cosas, pero es un punto... Madrid significa muchísimas cosas, sí. Casi 100% yo aquí oigo que él pronuncia Madrid. No, hay mucho bagaje que Madrid confluye y Madrid pues es... Madrid, claramente con ausencia de sonido después, no hay ninguna D. Y es una ciudad... ¿Es una ciudad? Vamos a ver. Madrid está formada por gente que no es de Madrid. Madrid está formada. Vale, pues de momento Madrid y finalmente él termina diciendo ciudad y Madrid con Z. Vamos a ver en otra entrevista. Ser el rapper que yo quería ser de Madrid. El buen rapper que yo quería ser de Madrid, esté claro. Madrid-Barajas. Madrid de nuevo. Pucho, Z Tangana sigue con esa pronunciación de Madrid, sin ninguna D al final. Vamos con la última entrevista. He estado que Madrid, pensando que Madrid... Fijaos lo que está haciendo en esta última entrevista. He estado que Madrid, pensando que Madrid es un... Pensando que Madrid es un personaje. La idea que tengo de Madrid ha cambiado completamente. Y ahora
creo que la idea que tengo de Madrid ha cambiado. O sea, fijaos cómo va alternando efectivamente, dependiendo del contexto, Madrid y Madrid. Así que Zetangana a veces dice Madrid y otras Madrid. Vamos, lo mismo que me pasa a mí. Pero es que de eso ya teníamos una pista antes de analizar cómo hablaba. Y es que si sois seguidores de Zetangana sabréis que él tiene una canción que se llama Los chicos de Madrid. Así que es que más claro que eso es que no hay nada. Aunque bueno, quizá eso responde a un problema que tuvo con los chicos del maíz. Quizá viene por eso, ¿o no? Probablemente. ¡Hala, ya lo sabéis! ¿Qué nos deja esto claro? Bueno, pues que no importa si dices Madrid, 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 Madrid o como tú quieras. La lengua es un organismo vivo, cambia dependiendo de cómo hablemos, de en qué región estemos, en fin, de un montón de cosas y que todas ellas son válidas. Nada de que es poco esmerado, ni caso. Simplemente la palabra Madrid, los madrileños, yo por ejemplo a ninguno le he oído pronunciarlo como con la D final. Pronunciamos Madrid, terminado en Z y no, se termina en D. No escuchamos mucho, pero me llama la atención el Madrid que dicen, es gracioso. Vamos a ver qué pasa si buscamos en YouTube la palabra Madrid con Z. Aquí lo tenemos. Lo primero que nos encontramos, Mauri, Madrid. Después, una broma, una parodia de los morancos. Madrid, Madrid, Madrid. Seguimos bajando, Madrid Rider. Otra artista, la otra, Madrid, 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 Madrid y Madrid. Y Madrid. Por aquí puedes suscribirte y por aquí te dejo más contenido para que sigas pasando un buen rato conmigo. Nos vemos muy prontito. ¡Chao!